Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, del Departamento de Ciencias Administrativas del programa de Administración de Empresas. Yo soy su facilitador, el ingeniero Carlos Augusto Orozco, y con este corto video vamos a explicar en 3 partes lo que corresponde al cierre y presentación de su anteproyecto como asignación del curso de investigación formativa 2 para los programas nocturnos. Bien, en el video anterior habíamos revisado lo que corresponde al capítulo 1, que es el problema y el planteamiento del problema, al capítulo 2, que es el marco teórico, al capítulo 3, que es el marco metodológico, y nos quedaría por revisar el cronograma, el presupuesto, los resultados esperados y por supuesto las referencias bibliográficas. En este corto video vamos a ver y explicar estos 4 componentes que acabo de mencionar. Vamos a ver una propuesta de anteproyecto ya finalizada y por último revisaremos algunas de las preguntas que hace el evaluador al momento de revisar una propuesta de anteproyecto. Iniciando el cronograma, en este apartado se debe registrar todas las actividades proyectadas y los tiempos que son necesarios para cumplir cada una de esas actividades. Debe indicarlas, cómo se van a llevar a cabo para lograr el objetivo general y los objetivos específicos en el tiempo. Debe ser presentado en un diagrama de Gantt. ¿Cómo así que un diagrama de Gantt? Bueno, como ustedes podrán ver acá en este apartado se ubican los objetivos específicos. Cada uno de esos objetivos específicos conllevan a unas actividades y deben ser programadas por meses y por semanas y se debe extender. Es decir, algunas de las actividades es necesario hacerlas de primero y seguidamente hay otras actividades que están seguidas de ellas. Algunas actividades pueden iniciar sin que le prescriba algo otra actividad, por tanto se asemeja a un diagrama de Gantt donde se programa las actividades con su respectiva duración. La ventaja o la utilidad de este cronograma es que le permite al estudiante programarse en sus 4 meses de duración de su anteproyecto, lo que dura su materia de proyecto de grado, la duración y poder generar o desarrollar estos objetivos específicos y cada una de las actividades. La ventaja y la utilidad del cronograma es que le permite al estudiante tener un plan de acción programado por semanas y saber qué actividad debe ir encadenada y le precede a la siguiente actividad. En lo que corresponde al presupuesto, aquí hay unos formatos de presupuesto donde usted coloca los rubros, qué valor coloca el estudiante, si hay alguna forma de financiación de la universidad, si hay alguna forma de financiación externa y cuánto suma. La intención del presupuesto es incluir el costo de los recursos empleados en el trabajo, tales como recursos físicos, talento humano, equipos de campo, servicios técnicos, bibliografía por si hay que pagarla, bajarla, fotocopiarla, tomarla prestada o alquilada, el tema de divulgación, la publicación y los demás rubros que son necesarios financiarlos. Además se debe especificar las fuentes de financiación, si el estudiante pone el dinero, si la universidad de alguna manera lo financia o si la financiación es externa. En financiación externa hacemos referencia cuando los proyectos son financiados por una empresa o por un particular. Este proyecto debe presentar específicamente los recursos necesarios para solicitar financiación. Recuerde que la investigación formativa se hace con el objetivo de aprender a investigar, de generar un anteproyecto, pero nunca con el objetivo de conseguir recursos de financiación. Cuando los proyectos funcionan, cuando los proyectos ya están requiriendo es capital semilla o capital de inversión, se hace un plan de negocios o se hace una formulación de proyecto desde las 4 o 5 estudios de viabilidad. Aquí, como pueden ver, hay diferentes conceptos, por ejemplo, el presupuesto global del trabajo de grado y si se quiere de alguna manera detallar en gastos de personal, en materiales y suministros, en equipos, en bibliografía, en salidas de campo, etc. En lo que concierne al punto número 3, los resultados esperados deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada. Los resultados esperados determinan claramente cómo pueden articularse los resultados del trabajo de grado en el programa académico. Es decir, qué esperamos lograr con este proyecto de grado. Entonces aquí también se asigna, de acuerdo a este catálogo que nos facilita el Comité Curricular de Ingeniería de Sistemas de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander y que lo estamos utilizando como apoyo para la explicación,
un cuadro en el que se habla del resultado o el producto que se va a esperar, si es un documento, si es un estudio, si es una medición, si se va a construir un indicador para poder definir cómo se logra ese resultado esperado y quién va a ser el beneficiario, una institución, la universidad, el propio estudiante, la carrera, un programa, etc. En lo que concierne a referencias bibliográficas es importante señalar que al final del documento se debe incluir toda la bibliografía que se citó en el documento y una bibliografía básica y actualizada relacionada con la problemática de investigación. Se deben relacionar todos los libros, las tesis, las monografías, los documentos consultados o referenciados para la realización de este anteproyecto o de este trabajo de grado. Además de los sitios web, lo que conoce como webgrafía. La bibliografía se debe realizar con las normas bibliográficas que se recomienda en la norma APA. Al momento de grabar este video, la norma APA vigente es la 6ª versión que ha sido publicada en el año 2003. De tal suerte, en este mismo blog consiguen ustedes un corto video explicando cuáles son las normas APA y cuáles son los cambios que resaltan más dentro de lo que es citación bibliográfica y dentro de lo que es la forma como se construye este documento de carácter investigativo. Finalmente, no se le olvide indicar los anexos en lo que tiene que ver con lista de figuras, lista de tablas, en caso de que involucre algún mapa, alguna figura, algún tipo de instrumento que haya tenido que consultar, irá en los anexos. De esta manera podemos entonces hablar de las partes finales, lo que son el cronograma, lo que tiene que ver con el presupuesto, lo que tiene que ver con los resultados esperados y con las referencias bibliográficas. A continuación les enseñaré un trabajo de una compañera de ustedes de que ha sido recientemente graduada, cómo presentó su anteproyecto y al final las preguntas que haremos para la evaluación de este anteproyecto. Este es un trabajo de un compañero de ustedes recientemente graduado del programa de Administración de Empresas en el año 2013. Su título, Diseño del Sistema de Gestión de Riesgos para la Comunidad Religiosa Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial del municipio de Piedecuesta, Santander, hecho por una compañera de ustedes, Narly Joana Ortega, y como verán, esta es la portada de acuerdo a la norma. Aquí aparece la contraportada, donde ya se identifica con su código quién es su director de programa y cuál es el objetivo de este proyecto. Aquí la tabla de contenido, como verán, numerada de acuerdo a las instrucciones que da nuestro programa de administración de empresas. Verá un primer capítulo con el problema, un segundo capítulo con el marco referencial o marco teórico, un tercer capítulo con el diseño metodológico, un cuarto capítulo donde habla del contenido del proyecto, de los recursos necesarios para poderlo desarrollar. Ya el contenido del proyecto tiene que ver con de qué se trata, para qué sirve, por qué se está haciendo. Un quinto capítulo con los recursos necesarios, recurso humano, institucional, materiales financieros. Un sexto capítulo con el cronograma y finalmente las referencias bibliográficas. Aquí aparece el título, habla de la descripción del problema. Como verán, en algunos aspectos de este proyecto, hasta el año 2013 la biblioteca no hacía diferencia entre proyectos con normas ICONTEC y proyectos con normas APA. A partir del 2014, nuestra biblioteca digital está exigiendo que todos los proyectos vengan con normas APA. Por tanto, este pie de página aquí estaría sobrando porque ya obedece a una normativa diferente. Aquí aparece la justificación del proyecto, la formulación del problema, los objetivos con un orden específico de acuerdo a la tabla de contenido. Como verán, los objetivos se ajustan y tienen que ver con el logro del objetivo general, los objetivos específicos. Aquí aparece la delimitación espacial y temporal y los alcances y limitaciones. En lo que concierne al capítulo número 2, habla de un marco histórico, es decir, hace referencia a lo que encontró respecto del trabajo en diferentes épocas, en diferentes años respecto de ese tipo de trabajo de investigación. En lo que refiere al marco contextual, ya habla un poco del lugar donde está ubicado el proyecto. En cuanto al marco teórico, nuestra compañera desarrolladora de este sistema de gestión
pues trató de exponer un poco los postulados y la teoría administrativa vista desde varios autores. Aquí vemos el desarrollo, lo que es una matriz DOFA, que va a ser importante, un contenido importante dentro del desarrollo, va a ser utilizado. Es importante señalar que cada una de las figuras, de las tablas, de los dibujos que aparezcan, de acuerdo a la norma, debe tener bajo él la fuente de donde fue obtenido. Es importante que lo tengan en cuenta. Aquí aparecen más figuras, más tablas, teniendo en cuenta ese detalle que no fue aquí señalado. En el marco conceptual, recuerde que es una lista de términos no conocidos, no comunes, ordenados de manera alfabética, para que el proyecto sea entendido y se pueda leer y comprender de mejor manera. En cuanto al marco normativo y legal, aquí aparecen algunas de las normas y leyes que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo de este proyecto. Ya viene la parte metodológica de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, de las variables, del análisis de la información. Incluyó ella aquí una hoja nuevamente del contenido del proyecto cuando éste se desarrolle, del diseño de los componentes de un sistema de gestión de riesgos, de lo que es un comité de emergencia y la identificación y diseño de la matriz de competencias. Estos ya son elementos propios de desarrollo del proyecto. Aquí habla de los recursos, de quién va a ser el director, quiénes van a ser los asesores, quién va a ser quien lo ejecute, en cuanto al recurso humano, en cuanto al recurso institucional, el recurso material y los recursos financieros necesarios para poder desarrollar el proyecto. Aquí aparece el cronograma y las referencias bibliográficas, teniendo en cuenta que la norma técnica utilizada fue, como mencionamos al principio, la norma de ICONTEC. Aquí hay unas referencias virtuales o cibergrafía, conforme comentamos al principio. Ese es entonces un proyecto, un anteproyecto presentado por uno de sus compañeros en 37 páginas, y es lo que esperamos que nuestros compañeros presenten. Para finalizar, apreciados estudiantes, les quiero recordar que estas son las preguntas que se tienen en cuenta al momento de evaluar un anteproyecto. Al momento de ustedes sustentar el día del examen final, que es el momento en que ustedes deben entregar su anteproyecto, conforme les mostré el ejemplo anterior, deberán entregar el proyecto y cualquiera de estas 17 preguntas les serán formuladas a su grupo. Durante 5 minutos estaré preguntando, basado en estas láminas, para que ustedes me hablen de su proyecto. Y las preguntas que tienen que ver con ese proyecto son: ¿el título suyo es claro? ¿El alcance es adecuado y se ajusta a la disciplina, en este caso a la administración de empresas, para ser validado como un trabajo de grado? ¿Usted cree que el trabajo que desarrolló tiene que ver con la administración? Pregunta número 2. ¿La introducción es un resumen breve de la propuesta? ¿Es coherente? ¿Es atractivo? ¿Nos está contando lo que dice el proyecto sin desarrollarlo completamente? En cuanto al capítulo 1, se describe claramente el problema al que se le dará solución. Los objetivos son coherentes, son precisos y tienen que ver con el planteamiento del problema. Los objetivos específicos orientan avances hacia el logro del objetivo general. En cuanto a la siguiente pregunta, se demuestra la importancia científica, social y profesional para el desarrollo del proyecto. Ahí estamos hablando de la justificación. La propuesta presenta una síntesis del contexto general, local, nacional y mundial en el cual se ubica el tema. Ahí ya empezamos a hablar de marco teórico, porque estamos hablando del estado del arte. Las teorías que usted expone en ese marco teórico son pertinentes para orientar el análisis de esa situación. El investigador presenta un análisis de la relación de las teorías expuestas, es decir, al final, una vez ha hecho todo el marco teórico, está haciendo un resumen y una exposición de todas las teorías. La metodología que está proponiendo es consistente con el marco teórico. Esta pregunta número 11 ya se está desarrollando con el capítulo número 3, lo que tiene que ver con el marco metodológico. Es organizado, es preciso y ese marco metodológico muestra cómo se van a alcanzar los objetivos propuestos. El tipo de investigación seleccionada es la adecuada para desarrollar la propuesta. Estamos hablando de investigaciones de tipo exploratorias, de trabajo de campo, explicativas, descriptivas, etc. Y finalmente, en las preguntas se está identificando adecuadamente la población y se está determinando una muestra, aunque nosotros no estamos pidiendo en este anteproyecto que se defina claramente si deben haber usado por lo menos una calculadora de las que están disponibles ahora en la web para poder hablar de la muestra y de la población.
Se indica de forma lógica el procedimiento a seguir en la recolección de datos. Recuerde que aunque usted no va a desarrollar el instrumento, tampoco lo va a aplicar, sí es importante que señale qué piensa hacer para poder obtener los datos. En cuanto a la parte final, el cronograma presenta la secuencia de actividades con un tiempo adecuado para alcanzar los resultados esperados. Se utilizan citas y referencias bibliográficas. Atención, dentro del texto, y fue lo que corregí en la mayoría de trabajos que ya devolví, que no aparecen referencias bibliográficas, que se hacen afirmaciones sin estar soportadas o basadas en estudios. Entonces, cuidado con las conjeturas, cuidado con los prejuicios, cuidado con hacer afirmaciones que no estén soportadas en estudios previos, porque deben ir referenciadas las afirmaciones y al final debe aparecer las referencias bibliográficas. Y la pregunta final: ¿el texto está bien redactado, con buena ortografía, coherencia y organización? ¿La redacción de la propuesta es formal y manifiesta rigor científico y técnico? Compañeros estudiantes, espero muy buenos anteproyectos, espero que este proyecto les sirva de orientación para concluir, para ver cómo se debe presentar un anteproyecto y que el curso le haya sido de provecho. Les espero entonces en la entrega final de sus trabajos. Que tengan un excelente mes.